Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Saludo en el estudio a nuestro colega y periodista Dieter Zúñiga y saludo por Sky a los analistas Armando Palau y Norberto Tascón. Ambos son abogados, cada uno en su orilla. Armando Palau es un abogado ambientalista y administrativista, es decir, encargado de estudiar el derecho de la gestión pública, y Norberto Tascón, abogado también, y ambos son comentaristas y analistas de opinión en medios de comunicación regionales. A ellos los saludo, les agradezco aceptar esta invitación y vamos a conversar esta mañana. Les propongo dos temas. El primero, la ciudad de Cali, y el segundo, cómo se presume que se va a recomponer el ajedrez político una vez que ya es ahora sí evidente y cierta la designación de John Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, después de que el colegio electoral hiciera su confirmación el día de ayer. 306 votos a favor de Biden contra 232 por Donald Trump. En el tema local hay por lo menos tres temas que quisiera proponerles al conversatorio, pidiéndoles que los hablemos uno a uno para que no lo mezclemos. El primero, todo indica que el tema del COVID sigue haciendo estragos en la economía y en la sociedad caleña. El alcalde de Cali anunció oficialmente que a partir de mañana el toque de queda comienza a las 11 de la noche, ya no a la 1 de la mañana, 11 de la noche, y que a partir de mañana, y ley seca, ¿no? Y que a partir de mañana habrá pico y cédula de nuevo en los comercios, es decir, que usted irá o en la mañana o en la tarde, o un día sí y un día no, a los comercios a comprar víveres, a comprar sus cosas de Navidad, etcétera. Esto intentando minimizar las aglomeraciones. Esas son medidas que toman los mandatarios asesorados por expertos, y uno pregunta por qué funcionan esas medidas ahora y por qué no funcionan cuando hacen los días sin IVA y ese tipo de cosas donde nadie habla de las aglomeraciones. Extraño, pero bueno, ese es el primer tema que propongo. Y el segundo tiene que ver con la feria llamada la feria virtual y el alumbrado navideño. Hay muchas informaciones y muchas desinformaciones al respecto. Es bueno saber de ello. Adicionalmente, dos funcionarios de la alcaldía, el secretario de Desarrollo Económico y la secretaria de Bienestar Social, han sido sancionados por la Procuraduría Regional por contratos que consideran que no han cumplido los requisitos de ley, básicamente. Esos son los temas en lo local. Entonces quiero pedirles que nos pronunciemos inicialmente sobre el tema del COVID, sobre el tema de estas nuevas medidas que se van a tomar, cómo pueden afectar pues este fin de año, un año que definitivamente ha sido inesperado para todas las personas. Armando, tiene usted la palabra. Alberto, muy buenos días, un saludo para toda la teleaudiencia y para los panelistas, para Norberto y para Dieter. Bueno, a mí me sorprende fundamentalmente este tema, ¿no? Yo me pregunto, ¿el COVID sale a las 11 de la noche o a la 1 de la mañana, como lo dice el alcalde? Es una cosa completamente absurda. Es decir, nosotros vemos que no hay, dijéramos, un lineamiento preciso, sobre todo que esas imprecisiones que está tomando el alcalde de Cali, pues lo hacen quedar a él muy mal, porque estamos hablando de una persona que pues es médico, ¿no? Estudió medicina en Cuba, a pesar de que él reniegue de Cuba, lo hemos escuchado varias oportunidades, pues no referirse muy bien a Cuba, a quien le debe su formación y a quien debe además que lo albergó en los momentos
en que su vida corría peligro. Pero bueno, el punto es este. El punto es que realmente uno se pregunta, hay un tema que para mí es absurdo y es el tema de las medidas de estímulo a los bares en el sector del Parque del Perro y aledaños a ellos, que además lo hace violando la normatividad porque ocupa una calle para favorecer el funcionamiento de parte de la vía, para favorecer el funcionamiento casi permanente, y ya lleva bastante tiempo, de esos lugares donde se expenden bebidas y alimentos. Entonces, a mí me parece que no hay, dijéramos, una orientación clara y precisa, que hay bandazos de un lado al otro, lo que realmente nos coloca a nosotros en una situación, pues dijéramos, un tanto difícil, nos genera una inseguridad, nos parece que la administración municipal está en improvisación tras improvisación, está más preocupado por meterle otra plata que le hace falta al estadio, y yo quiero decir frente a esto que es hora de que empecemos a hacer las comparaciones, no sobre aquello de decir que las comparaciones son odiosas, pero ya se ha comentado, por ejemplo, que el alumbrado de Bogotá solo vale 3.000 millones, una ciudad que es 3 veces más grande que Cali, mientras que la de Cali vale 11.000 millones. Es decir, hay una serie de improvisaciones en un señor que en la pasada administración nos demostró que es capaz de duplicar los presupuestos inicialmente aforados, y pues ello nos genera, dijéramos, una incertidumbre a la ciudad, y en la medida en que hay una incertidumbre a la ciudad, por supuesto, sumada a la incertidumbre del COVID, nadie ha dicho la última palabra sobre esto, pues nos pone en una situación, dijéramos, de itinerancia, si es que se puede decir así, porque no nos demuestra seriedad. Creímos que el señor ya había aprendido con todos los errores que cometió en la primera administración, pero lo seguimos viendo dando bandazos en detrimento del bienestar de la ciudadanía caleña. Norberto Tascón, saludándolo. Muy buenos días, José Alberto, para ti, para Víctor, que están allá en el máster, igualmente pues a Armando Palau, lo veo más joven, no sé qué se ha hecho Armando, que lo estamos viendo como distinto, no sé si es por el uso de los lentes o qué. Pero un abrazo muy especial, Armando, para ti, para toda la familia, deseándoles que la Navidad sea una acicate. Norberto, no hace falta que le coquetee tanto, porque él ya no va a volver al Partido Liberal. Tranquilo. Oiga, José Alberto, no deja de ya se vuelven los coqueteos muy peligrosos, ¿no? Pero no se preocupe que no tengo esas desviaciones, mi querido Armando. Nadie le está pidiendo pero es que el director a veces mete basa donde no hay. Pero yo comparto en gran medida, José Alberto, lo que acaba de plantear Armando. Y es que el alcalde de la ciudad debe ser una especie de faro por donde se ilumine a veces los focos de oscuridad a donde no llega esa luz natural. Y yo veo que acá el alcalde está empecinado en cosas y se ha vuelto, yo la verdad no conocía esa faceta de él, pero yo comparto, Armando, que Jorge Iván Ospina se ha vuelto una persona muy tosuda, supremamente tosuda, y pareciese que no escucha a los amigos que están en el gabinete o que están en su equipo de trabajo. Porque he tenido la oportunidad de hablar con personas cercanas a esa administración, cercanas al mismo alcalde Jorge Iván Ospina, y me dicen, se vuelve imposible a veces opinar o presentar criterios con los que uno no comparte una decisión, porque no se tiene en cuenta por cuenta del alcalde esas opiniones. Y eso es grave. Y es grave porque lo que está sucediendo exactamente es que vamos a encontrarnos con los desatinos que produce una gestión antitécnica. Y creo que entrándonos en esa materia, pues vamos a tener sencillamente es un alcalde otra vez embebido en cualquier cantidad de demandas y problemas. Hay que tener en cuenta que hace poco se creó una veeduría
en la que precisamente, no sé si Armando estará allí, pero estaba una serie de personas, entre ellos Julio Estacio, que estaba liderando ese proceso de crear esa veeduría ciudadana para hacerle un seguimiento a esa contratación, especialmente la de la feria y en la contratación del alumbrado público, que definitivamente no llena las expectativas. Y comparto totalmente, todas las ciudades han hecho los alumbrados, pero con cierto rigor de no aparecer despilfarrando. En Cali, una ciudad, como lo dice Armando, mucho menor que Bogotá, pues hoy se está terminando de gastar, porque hay que esperar que termine diciembre, 11.000 millones o 10.000 y pico de millones, casi 11, en un alumbrado que lo volvieron móvil primeramente. Segundo, totalmente contrario a lo que debe ser los alumbrados, que son buscar que la gente se recree y todo lo demás. Tercero, haciéndole apología a la desgracia, pues, porque es que yo lo llamo de esa manera. Nosotros estamos, pues, que no sabemos qué hacer. La comida diaria de cualquier ciudadano caleño o de cualquier ciudadano en el mundo ya es el COVID-19. Sin embargo, acá el alcalde, pues, utilizando estos recursos que debían ser para otro tipo de acción, pues nos recuerda permanentemente la desgracia del COVID-19, que no tenemos salas UCI disponibles, que la gente no usa los protocolos de seguridad para no contagiarse, etcétera, etcétera. Pero amén de todo esto, lo que viene triste es la cantidad de dinero que se está gastando y que nosotros realmente no vemos. Yo particularmente no puedo entender que el alumbrado público en Cali se limite a colocar en unos mástiles unos banners que se iluminan con algunas pequeñas lucecitas, pero que no hacen mención a la Navidad en absoluto. Y segundo, que detrás de esa gran inversión, pues no se demuestre realmente que esto ha producido efectos en la sociedad. Esas caravanas lo único que hacen es atascar el tráfico. Ayer tuve la oportunidad de encontrarme una saliendo para el norte de la ciudad, hacia el aeropuerto, encontrándome con una caravana que está yéndose, pues, al sitio de inicio de su recorrido, y forman un trancón de Padre y Señor mío en las calles, que eso lo único que le causa es molestia, rabia y de todo al ciudadano del común y corriente. Y por el otro lado, pues hombre, yo no sé la Contraloría, la Fiscalía y todas esas entidades si se van a pronunciar sobre una contratación que, como lo estamos viendo, realmente está desbordando los límites a los que se debía por lo menos acceder. Y por el otro lado, lo que usted dice, mi querido Armando y José Alberto, pues este tema también que es relacionado con esta, y ya no es el alumbrado, sino la Feria de Cali, que también ha comenzado a tener ciertas exigencias y sobre todo ciertos cuestionamientos que no resuelven. Creo que la actitud del alcalde, si no mejora, si no escucha a su equipo de gobierno, si no toma decisiones consensuadas, si no acepta que se equivoca, si no acepta que a veces unas ideas no son mejores que otras, o las ideas mías no tienen que ser impuestas a la brava como se está haciendo, pues la administración va a ser un fracaso, porque lo que ya se nota es que estas demandas que han hecho, estas solicitudes de la veeduría, han comenzado a prosperar con la demanda inclusive que hizo Elmer Montaña, en la que ya se ha solicitado a los imputados o a los contratistas, y se le ha solicitado a las secretarías y al mismo gobierno municipal que presenten todas las pruebas necesarias que sustentan la contratación que han hecho para que sea materia de revisión por cuenta de estas veedurías. En eso a grandes rasgos, José Alberto. Víctor. Un buen día, Alberto, un buen día tengan Norberto y Armando, un gusto volver a estar con ellos en este programa. Bueno, yo lo que creo es lo que de pronto tuve la oportunidad de decirle al mandatario local en una reunión reciente, y es que infortunadamente pues los candidatos, cuando se presentan a las contiendas electorales, se presentan como si fueran unos verdaderos estadistas, en donde les cabe el derecho internacional, la constitución política, los derechos humanos, y se plantean precisamente desarrollarlo en sus mandatos, pero cuando llegan a posesionarse de esos cargos, lo que optan más fácilmente es por colocarse el uniforme de policía y por el contrario, mediante la fuerza, evitar
el ejercicio de esos derechos cuando la gente lo está exigiendo de una u otra manera. Ahora, digo esto porque creo que la situación por la que estamos viviendo, estamos pasando no solamente en la ciudad, sino en el país, inclusive a nivel mundial, demandaba de los gobernantes realmente actuar como verdaderos estadistas, es decir, tomar medidas que no fueran, o sea, si bien estamos viviendo una coyuntura, se trataba de tomar medidas que pudieran dar una respuesta satisfactoria en un tiempo largo. Entonces, yo creo que las circunstancias estaban era para que nos replanteáramos precisamente el sistema económico, el modelo económico en el cual nos encontramos, el estilo de vida que veníamos desarrollando y darle un viraje a todo ello. No se trataba era de tomar medidas inmediatas a corto plazo para después pretender seguir en las mismas. O sea, yo no entiendo esto de los gastos en ferias, yo no entiendo esto de los gastos en alumbrados, y fuera eso en la forma en que lo están haciendo. Entonces yo creo que la situación nos estaba llevando a replantearnos precisamente ese sistema económico, esa sociedad de consumo en la cual vivimos y que exigen tomar cambios drásticos. Ahora, el problema no es solamente efectivamente el gobernante, como lo dice Norberto, el gobernante tiene que oír a sus asesores, pero lo otro es que uno se pregunta quiénes son los asesores del alcalde, quiénes son los que lo acompañan en las secretarías. Es decir, una alcaldía que efectivamente tenemos que reconocer, se llegó a ella a través de una coalición de todos tipo de movimientos, inclusive muchos de ellos en contravía ideológica o de pensamientos políticos, pues ahí tienen su representación en esa alcaldía y no creo que precisamente ese sea el mejor escenario para asesorar de manera adecuada al alcalde. De hecho, lo estamos viendo con el tema que más adelante vamos a tratar, de las sanciones que impone la personería a dos altos funcionarios, como es Argemiro Cortés y a Fabiola Perdomo, tal parece pues por no respetar los principios básicos de la contratación pública que exigen transparencia, que exigen que los pliegos de referencia tengan unas condiciones claras para la contratación. Entonces yo lo que veo es eso, yo lamento es que el señor alcalde no esté obrando a la altura de la situación y simplemente esté dando contentillos a una sociedad que requiere dar un viraje en su conformación, pero obviamente supongo que también está cumpliendo con algunos pactos o convenios frente a las personas o todas esas personas que lo llevaron a donde está en este momento, y eso sí es realmente lamentable en mi concepto, Alberto. Bueno, pues todo indica que efectivamente es cierto que hay riesgo de que la ciudad se quede sin atención hospitalaria crítica, porque parece que el 90% o el 91% de las camas dedicadas a UCI, o sea, a cuidados intensivos, están ocupadas por pacientes en esa circunstancia, en esa condición. Y también es cierto que es necesario mantener unas medidas básicas de cuidado y de autocuidado. No se puede descuidar nadie, ninguna persona, claro, dando papaya, digámoslo, a que por salir asumiendo que no pasa nada, nos metamos al centro, a aglomeraciones, a buscar lo que no se nos ha encontrado. Pero, dicho eso, también hay que aceptar que los gobiernos dan bandazos, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, porque vuelvo a decir, ¿por qué el día sin IVA no pasaba nada? ¿Es que ese día el virus estaba de licencia? Es que eso ofende a la inteligencia colectiva. Y ahora nos dicen que no, que de 11 de la noche a 5 de la mañana hay que estar guardados en la casa, que nadie se puede mover, etcétera. Eso no lo entiende uno. Ahora, que es que ese es el horario en el que más fiestas y aglomeraciones existen. Pueda que sea el horario en el que más se notan, porque la ciudad está callada, pero eso no puede llegar a la inferencia de que es que en el día no hay aglomeraciones, es en el día
donde más aglomeraciones pueden haber, en los centros comerciales, en el centro de la ciudad, en avenidas de la ciudad, etcétera. Entonces, uno se pregunta si esas medidas son simplemente efectistas, pero no realmente productivas, no logran ser efectivas, no logran atacar el problema, porque, insisto, el problema va más allá de una reglamentación de pico y cédula o de toque de queda. Y en cuanto a la feria virtual y a la iluminación, en otro medio de comunicación, en Troya Noticias, yo hice el comentario de que los 11.000 millones de pesos que se le adjudicaron a la feria virtual, por información oficial de la propia administración, están diciendo que 6.500 millones se destinarán a pagarle a los bailarines, artesanos, zapateros, decoradores, que tienen que ver con las presentaciones, digámoslo así, las escuelas de salsa, las coreografías, etcétera. Y 3.000 y tantos millones se dedicarán a publicidad, a instalación, a producción de contenido y a impuestos. El asunto es que hay 6.000 y pico de personas vinculadas a la feria virtual, por lo menos eso es lo que dice el censo oficial. Eso nos daría una media de 1 millón por persona. Pero todos sabemos que a la hora de las uvas, yo por lo menos tengo aquí información de personas bailarines e incluso algunos que cosen para este tipo de eventos, que nos han comentado que les dan 200.000 pesos por su participación, lo que indicaría que aunque la media es 1 millón, seguramente un grupito muy pequeño se va a quedar con 2, 3, 4, 5 millones de pesos y un grupo muy grande se va a quedar con 200, 300, 500.000 pesos, lo que indicaría que no hay tal de que estamos ayudándole realmente a la comunidad que lo necesita, y que casi la mitad de la plata se dedique a producción, cuando podría dársele más participación a los artistas realmente. Pues ahí queda esa pregunta para hacer. Y en el caso del alumbrado, sí es inaceptable que con 500 empleos que se generan, porque en el alumbrado público solo se generan 500 empleos temporales. Si mantenemos la media de 1 millón de pesos por empleo temporal, hablaríamos de 500 millones. Y los otros 10.000 millones, ¿qué se hacen? Una parte se va en impuestos y la otra para megaproyectos, sin licitación. Eso tampoco tiene presentación. Hay que decirlo con claridad, y a la administración municipal hay que pedirle no solo que explique, sino que acepte los cuestionamientos, porque es que si no sería tanto como decir que a quien se nombra de alcalde se lo nombra como emperador o emperadora, y yo sí no creo pues que quienes predican la democracia se dediquen a la autocracia cuando ya llegan a gobernar. Ese es el punto que a todos los caleños nos debe preocupar, e insisto, mucho cuidado con, valga la redundancia, el autocuidado en esta temporada, porque sí es cierto que hay proliferación de infección, de contagio del virus, y lamentablemente todavía no hay claridad sobre cómo prevenirlo de mejor manera. Así que mantengamos las medidas de profilaxis, de autocuidado, para que no nos vayamos a encontrar con una situación inabordable en este fin de año. Pasemos a otro tema. El Colegio Electoral de Estados Unidos ayer confirmó oficialmente que John Biden es el presidente. 306 votos electorales contra 232 por Trump. John Biden ayer, él se ha estado callado, pero ayer ya dijo, más o menos en dos momentos dijo, uno, que él veía con mucha preocupación que el mismo presidente que había ganado en el 2016 por los mismos 306 votos electorales, y que había dicho en el 2016 que eso era una victoria inobjetable, hoy no reconociera a quien se está ganando
en la votación con los mismos 306 votos electorales. Y segundo, que le parecía, en sus palabras, estoy parafraseando, un flaco servicio a la cultura y a la historia democrática de Estados Unidos que el presidente en ejercicio hubiera hecho una campaña de difamación, de desinformación como la que se hizo para desconocer los resultados electorales. Pero al margen de ese detalle que es, digamos, lo doméstico en Estados Unidos, lo que sí es importante es cómo se moverá el ajedrez político en las relaciones binacionales Colombia-Estados Unidos. Porque también es claro para los colombianos que el gobierno en ejercicio, el de Iván Duque, apostó por Donald Trump. Y su embajador en Estados Unidos apostó por Donald Trump. Y además Iván Duque ya dijo que no va a cambiar a su embajador. Entonces, pues es bueno que tratemos de mirar esto qué implicaciones tiene, que no vaya a ser que la terquedad de un presidente de mantener a un embajador que posiblemente tenga problemas de relacionamiento con las dos cámaras, o mejor, con los dos partidos, termine trayéndonos dificultades en las relaciones que no se puede desconocer. Las relaciones de Colombia con Estados Unidos son fundamentales. Gústenos o no nos guste, Colombia y Estados Unidos tienen una relación simbiótica. Definitivamente, sin Estados Unidos, nosotros quedamos como un barco a la deriva. Hay que admitirlo porque no hay contrapesos en la geopolítica mundial ni en el comercio internacional. Norberto Tascón. Pues hombre, José Alberto, creo que el tema de los Estados Unidos es un tema que lamentablemente ha pasado por muchas aristas, entre ellas el contar con un presidente en este momento en los Estados Unidos como Donald Trump, que no respeta y fue más bien una especie de juego de tahúres en el que Donald Trump no le importó canjear lo que fuese necesario canjear para tratar de obtener el triunfo en las elecciones. Y en esa misma condición, acuérdense ustedes, una vez elegido Trump y desarrollando su presidencia, pues trató de intervenir en algunos otros países. Pasó, yo diría que inédito, entre otras, porque alguien dice es que y cuando uno habla con personas americanas o estadounidenses, le dicen, no, es que este gobierno de Trump potencializó la economía y estandarizó el país, pero es que no nos puede a nosotros generar olvido lo que dejó Barack Obama como presidente 8 años de los Estados Unidos, con una economía totalmente distinta, donde se estaba trabajando sobre el aspecto social de los Estados Unidos para mantener unas condiciones de salud importantes y donde Barack Obama invirtió mucho de su capital político para lograr que esas personas que estaban abajo sin empleo pudieran acceder a empleos en los Estados Unidos. Y ya cuando viene su segunda elección, pues hombre, viene el cobro, o mejor, la cosecha de todo lo que sembró. Un presidente que crea una discriminación entre la gente, que crea racismo, que se vuelve homófobo, que, en fin, ve una cantidad de cosas en un presidente que, entre otras, es un tahúr. Es un presidente que solo le gustan los negocios, solo le hace apuestas a dónde se gana dinero y todo lo demás. Es un presidente que no piensa en el tejido social de su país. Y fuera de eso, transmite esa misma situación hacia el exterior. Mire el tema de Venezuela mal manejado por cuenta de los Estados Unidos, que al final lo utilizan en la campaña de Trump para decir que el castrochavismo se metió a los Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el socialismo es una especie de peste que carcome democracias. Yo no creo en esas cosas y por el contrario lo que sí veo es un pueblo americano reacio, un pueblo americano que no estaba de acuerdo en lo que hizo Trump de casi que secuestrarle los hijos a ciudadanos americanos que tuvieron que regresar a sus países
y con el dolor en el alma dejar a sus hijos en las fronteras o dejarlos en sitios específicos o albergues, porque eran ciudadanos americanos, eran niños nacidos en Estados Unidos, pero que al fin y al cabo no les permitieron desarrollar todo su potencial en esto. Creo que esa parte es la que no deja ver una administración Trump como para acordarse de algo. Por el otro lado, pues hombre, el pueblo americano ya estaba cansada con esta manera estrambótica de manejar el país, con esta manera de no ser coherente con lo que los Estados Unidos durante toda su tradición histórica ha sido, y vieron un país que se estaba yendo, una democracia que se estaba yendo por las alcantarillas, porque este señor no respetaba absolutamente nada. Estos problemas que se presentaban en las calles, donde ya la gente terminó enfrentándose con la policía porque había una especie de racismo que arrancaba desde el mismo Trump cuando hacía estas escenificaciones de tratar de considerarse que era el policía del mundo. Todo esto fue incidiendo y llega pues el manejo de esta pandemia, que no podemos decir que la trajo él, pero por lo menos sí tenía que mostrar un manejo adecuado, que es lo que no vimos. Los americanos no están satisfechos con el manejo que hizo Donald Trump de la pandemia y por consiguiente la cantidad de muertos que ha dejado, y que ahora Biden ha venido interpretando que ese mal manejo que se dio de la campaña por cuenta del presidente Trump, lo están recibiendo ahora los americanos, porque estamos teniendo todos estos desastres, los contagios son supremamente grandes, muertos en un país donde mueren 3.000 personas. Estaba leyendo ayer, José Alberto y amigos de la mesa, un reportaje donde decían que Estados Unidos tenía muchos más muertos como consecuencia de la pandemia que inclusive los muertos que se han ocasionado a los americanos en las guerras que hayan ellos afrontado en diferentes países del mundo. Y esto es un indicador supremamente grave. Por fortuna, como decían los viejos, cesó la horrible noche. Cesó ya definitivamente el gobierno de Trump, ya definitivamente el colegio electoral, que es el máximo organismo que determina si el presidente es tal o cual, ha determinado que Biden será el presidente de los Estados por estos 4 años que comienzan, o 5 años que comienzan, y va a tener que Trump afrontar, sí, unas responsabilidades muy grandes en el futuro inmediato como expresidente de los Estados Unidos. Dieter Zúñiga. Bueno, Alberto, ayer precisamente hacíamos un análisis sobre lo que sucede en Estados Unidos y sus repercusiones aquí en Colombia. Y uno encontraba, inclusive hacíamos referencia a un artículo de Mauricio Cabrera Galvis que se llama Matando la Democracia, en donde él coloca unos elementos que son constitutivos o representan esa política que hay de ciertos sectores a nivel global para acabar las democracias. Y tiene que ver, por ejemplo, con el rechazo a las reglas del juego democrático, que eso es lo que nosotros vimos estaba sucediendo en Estados Unidos. Cuando el señor Trump lo que hace es descalificar pues el sistema cómo funciona y poner en sospecha lo que tiene que ver con un posible fraude. Aquí en Colombia igualmente esa regla aplica perfectamente. Nosotros vemos aquí como el sistema electoral está fuertemente permeado por las mafias, como el proceso está corrompido desde inclusive las mismas campañas, cuando circulan dineros no santos en ellas, y obviamente como la registraduría no cumple el papel que corresponde, y ahí también estamos viendo esos fraudes. Se habla de una negación de la legitimidad del opositor, que identifica tanto a un gobierno como el colombiano, como lo que estuvo planteando Trump frente a Biden, cuestionando pues su legitimidad. Está lo otro que tiene que ver con la tolerancia o fomento de la violencia. Ya hemos visto cómo el señor Trump efectivamente exacerbó los ánimos de esa extrema derecha, exacerbó lo que es el racismo, es un tipo xenófobo, machista, bueno, todo lo que usted quiera. Y acá, por lo pronto, pues esa violencia se ve exacerbada cuando, por ejemplo, hay las muertes de líderes sociales, masacres,
genocidio en el acto, y por parte del gobierno se niega a ello, o se le baja el perfil, o se le atribuye a unas situaciones muy particulares de las víctimas. Y lo otro es el intento de restringir las libertades del opositor. Nosotros por lo menos lo vemos en el Congreso cuando se calla la oposición, cuando no se respetan las reglas establecidas en los debates, y eso mismo pues igualmente sucede en Estados Unidos. Entonces ahí está la identidad entre un gobierno como el nuestro y lo que representaba Trump. Obviamente que ya con lo que viene de la presidencia de Biden, pues uno indicaría, es más, él ya le ha mandado unos mensajes claros a este gobierno en el sentido de que pues no va a tolerar de pronto que se sigan violentando los derechos humanos como se vienen dando, y que es característico precisamente de estos tipos de gobiernos que atacan las democracias. Entonces yo no creo que la vaya a tener muy fácil el señor Duque, porque por un lado yo creo que ese sector que lo representa lo va a seguir impulsando a seguir cometiendo esos errores, a seguir atacando la democracia, y en cambio de Estados Unidos esperamos, por lo menos, vista al público, que haya una forma de presionar para que este gobierno no siga en esa misma línea. Armando, ¿cuál es el futuro de la relación Colombia-Estados Unidos con la administración de John Biden? Bueno, yo no comparto la teoría de que nuestra economía tenga necesariamente que estar amarrada a los designios que fija en el mundo la economía estadounidense. Yo no creo que sea necesario. La realidad es que nosotros somos, dijéramos, en las relaciones comerciales, somos lo que se dice una especie de despensa. Nosotros no tenemos una correlación de favorabilidad comercial, mientras que Estados Unidos tiene enormes ventajas en relación con el Tratado de Libre Comercio que firma o que suscribió con Colombia. Entonces, a mí me parece que, pues, las relaciones en términos generales van a seguir dentro del mismo contexto. Nosotros tenemos que recordar que una de las temáticas a las que se ha hecho mucha crítica fue el famoso Plan Colombia que firmó el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno colombiano cuando Andrés Pastrana era presidente. Uno de los dijéramos, de los estrategas de ese Plan Colombia fue Biden. Entonces, dijéramos que yo pienso que al final las relaciones van a seguir siendo iguales. Dijéramos, lo que cambia es el estilo, porque uno es el estilo de Biden, que es un hombre, es un político mesurado, es un hombre de una larga trayectoria, no es un hombre impertinente como Donald Trump. Pero en términos generales, más allá de la dinámica que pueda ocurrir al interior del tema de los estilos, pues nosotros podríamos decir que la política, las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Colombia seguirán siendo las mismas. Y pues dijéramos, la oposición y el pueblo colombiano le va a pedir cuentas dijéramos, a Duque, al gobierno y al partido de gobierno por su desafortunada posición de respaldo anticipado a Trump. Normalmente el gobierno se mantiene, dijéramos, en una posición completamente neutral. Esto fue un error, es un cálculo mal hecho. Es probable que en algunos aspectos esa sagacidad política de Biden pues se le pueda generar unos réditos negativos, por así decirlo, a Duque y a su gobierno, pero yo pienso que en términos generales las relaciones van a seguir siendo las mismas. Son unas relaciones, para decirlo, dijéramos, como una expresión muy izquierdista, vamos a estar sometidos a los mismos designios de imperialismo. Estados Unidos va a seguir haciendo eco de su posición de supremacía, y entonces en ese sentido, pues nosotros somos los que tenemos que mirar otros horizontes. Tenemos que fortalecer, por ejemplo, las relaciones comerciales con China, tenemos que fortalecer las relaciones comerciales con otros grandes de la economía para poder tener, dijéramos, la posibilidad de diversificar nuestras relaciones comerciales. Ya, bueno,
ustedes tienen razón, y particularmente la alusión que hace Armando Palau de el Plan Colombia, que a propósito el lunes, sí, ayer, se conoció públicamente el informe que la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una comisión de la Cámara, el informe que presentó sobre el balance del Plan Colombia, y ese informe es bastante agridulce. En síntesis dice que más del 60% de los 2.000 millones de dólares que se invirtieron en este Plan Colombia fueron perdidos, que no sirvieron para lo que se suponía que venían a hacer aquí, puesto que el gobierno colombiano privilegió la aspersión con glifosato, lo dice textualmente el informe, que atacar a los laboratorios y al sistema de tránsito de los precursores, es decir, atacaba a los campesinos, los cercaba, pero no hacía nada por evitar que llegara la gasolina, el cemento y los insumos químicos que se utilizan en las llamadas laboratorios para procesar la pasta de coca. Y ahí consideran los investigadores del Congreso americano que estuvo el fracaso del llamado Plan Colombia, que no sirvió ni para aclimatar la guerra, porque el país no logró exterminar a los grupos guerrilleros, ni logró combatir efectivamente la droga que llega al mercado americano en sus calles. Eso lo dicen los gringos, los americanos, no lo dice ningún analista colombiano. ¿Sí? Por eso yo comparto con Armando en gran medida su análisis, ¿no? Es decir, las relaciones con Estados Unidos, en lo que a nosotros corresponde, en qué nos puede afectar, o sea, puede haber algún viraje, difícilmente podemos pensar en ello mientras la política que tiene que ver con narcotráfico, que es dijéramos, lo que enciende la llama aquí de la violencia en Colombia, no sea tratado de otra manera, y los gringos realmente no les interesa eso. O sea, ahí hay todo un negocio, hay todo un comercio, hay todas unas finanzas que se mueven y que llegan a los grandes capitales gringos, y en esa medida, mientras no haya una visión clara de darle un viraje por parte del presidente, pues yo creo que seguimos en las mismas realmente. Bueno, el tema se trata de ponerlo sobre la atención de nuestro público que nos ve y nos escucha, porque es cierto que el 20 de enero comienza una nueva etapa de relaciones entre Estados Unidos y Colombia, y aunque es posible que las grandes líneas de la cooperación entre los dos países no tengan modificaciones, yo sí creo que van a haber modificaciones en las líneas finas. Es decir, por ejemplo, con respecto a la persecución que el gobierno le ha hecho a periodistas, académicos e intelectuales en el país. Creo que definitivamente en el gobierno de John Biden eso no va a ocurrir, o por lo menos oficialmente no se va a permitir que se siga haciendo de la manera tan descarada como se han hecho en los últimos años. En segundo lugar, el tema de la persecución y asesinato de líderes sociales y de excombatientes también estará en la agenda. De hecho, anuncio que mañana voy a tener aquí en este programa a la periodista francesa Ghislaine Rajol, que escribió con el Cabo Mora el libro Falsos Positivos, ¿sí? Que ya está en las librerías, porque tiene mucho que ver con ese futuro. Es decir, hemos tenido un ejército colombiano que en los últimos años ha vuelto a alardear de su poder de intimidación y de su poder unilateral para, por sí y ante sí, decidir a quién mata y a quién no mata, vistiéndolo de guerrillero o vistiéndolo de ampón. Y esto creo yo que sí tendrá a cambiar. Además, que creo que la investigación de Odebrecht volverá a tomar fuerza. Hay informaciones, hay algunos medios que ya lo están insinuando en el propio Estados Unidos. Esa investigación se paró en el gobierno de Trump,
pero ahora podría volver, porque recordemos que la investigación de Odebrecht no nació en ningún país distinto a Estados Unidos. Cuando Lava Jato nació en Brasil y llegó a las cortes en Estados Unidos, allí fue donde se comenzó a presionar para que en diversos países del continente se hicieran las averiguaciones pertinentes. Inexplicablemente Colombia ha pasado de agache. Los gobiernos de Juan Manuel Santos y de Álvaro Uribe han pasado de agache, y el de Iván Duque con respecto a Odebrecht. Y sí creo que puede ocurrir que haya un remesón importante en este tópico. Me gustaría escuchar sus opiniones al respecto, Armando. Pues hombre, a mí me parece que lo de Odebrecht, pues sencillamente está pasando, dijéramos, está saliendo del congelador nuevamente. Está saliendo del congelador nuevamente, Alberto, porque el rechazo a la designación como embajador por parte del gobierno español y los rechazos del Parlamento Europeo frente a la designación de Néstor Humberto Martínez como embajador de España, pues eso genera una cierta tranquilidad al interior del país, o dijéramos una nueva posibilidad de reasumir ese debate. Eso por un lado. Por el otro lado, a mí me parece que la discusión que se ha dado en el Consejo de Estado sobre la demanda frente al actual fiscal general de la Nación, en el sentido de que se había aprobado que ya era en sala plena que se discutiría el tema, una petición que fue inicialmente rechazada, pero que está nuevamente en manos de la consejera Araujo para ser debatida en sala plena. Esto es interesante porque el cuestionamiento que se hace a Barbosa como fiscal en cuanto a su periodo me parece que genera una presión interesante, y en esa medida pues hay que retomar necesariamente la discusión sobre Odebrecht. Nosotros mal haríamos en que pensáramos que el impulso y la reactivación que tenga este enorme escándalo, que tiene solamente unas cuotas iniciales en cuanto a la responsabilidad penal, que de ello se ha determinado, pues dependa del giro que Biden pueda darlo. Por supuesto que hay una influencia, no vamos a decir que no, pero creo que este nuevo año en el que se retoma, dijéramos, o que inicia ya la recta final de las candidaturas presidenciales, pues necesariamente el tema se va a ventilar, y yo pienso que es muy probable que el Consejo de Estado nos salga con una sorpresa interesante en relación si el periodo es personal o institucional, y si efectivamente llegare a caerse esa elección, es decir, si se determinara que el periodo ya debe haber terminado y se convoca para la nueva elección de un fiscal, pues esto generaría, dijéramos, en el ambiente una posibilidad de retomar no solamente el escándalo de Odebrecht, sino, por ejemplo, el escándalo de la ñeñe política que ha sido, dijéramos, bajado de perfil por el fiscal Barbosa. Norberto. José Alberto, creo que hemos tocado como el tema sensible que hoy devela cómo estas autocracias, porque no podemos hablar de democracias, están haciendo, y yo diría postrando, aparte de lo que debe ser la responsabilidad no solamente política, sino de justicia. Cuando nosotros vemos que en Colombia los poderes están divididos y que cada uno supuestamente en esa constitución tenía como objetivo su independencia, la triste realidad es que no sucede eso. La triste realidad es que el presidente de la República coopta a esos poderes para hacer de ellos lo que quiera. Entonces vean ustedes cómo nosotros, y yo comparto totalmente con Armando, ojalá que se presente un fallo en ese sentido, porque el presidente de la República sencillamente una vez termina o renuncia, entre otras esas renuncias que todavía no hemos podido digerir,
de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía. Yo diría que más bien era una especie de huida por las ventanas de una responsabilidad que hoy estamos viendo inclusive con mucha firmeza, porque fíjense que el tal entrampamiento que hicieron contra Santrich, sin que suene esto a que estamos defendiendo a Santrich o a estas personas, pero es la acción de la Fiscalía en manos de un personaje nefasto para el país y para nuestra sociedad como Néstor Humberto Martínez, que trata no solamente de producir todo este escenario y generar todo este escenario donde se van a generar todas estas actividades que por demás suenan a ilícito, sino que también ahora estamos viendo que el testigo de la DEA, a quien mencionan ellos en todo este proceso contra Santrich, ha dicho que ellos no tienen absolutamente ningún conocimiento. ¿Qué quiere decir esto en sana lógica? Que este señor Martínez, fiscal general de la Nación, lo que ha hecho es utilizar todo eso para haber vuelto pedazos el acuerdo de paz en Colombia, que es lo que la sociedad colombiana tiene que rechazar y lo que la justicia en este caso, lastimosamente, el fiscal tiene que pasar por la comisión de acusaciones y ahí se muere todo. Pero sí debería, por lo menos, la Corte Suprema de Justicia echar mano de herramientas para que esto de Néstor Humberto Martínez no se quede en eso, que es una especie de famosa impunidad, así como se quedó en esa especie de oscuridad la muerte de Pisano, la muerte de su hijo y todo lo demás, y que no pasó absolutamente nada. Lo de Odebrecht, casi que este señor Néstor Humberto Martínez llegó a tapar esa sociedad que formó Sarmiento Angulo con la firma Odebrecht y en la que participaron entregando coimas, comprando contratos, haciendo mal las obras, etcétera, en Colombia, y que no ha pasado nada, una fiscalía que no investiga, una fiscalía que se acomoda. Aquí creo yo que Néstor Humberto Martínez debería estar judicializado totalmente por estos hechos que han venido sucediendo. Pero ¿qué es lo que hace en el fondo vernos a estas entidades como unas entidades amanuenses? El caso del fiscal, que es tan importante, que es el ente acusador del país, que es el que debe investigar para llevarle a la justicia normal y ordinaria los casos. Pues no, miren el caso de Uribe, pasa de la Corte con toda la investigación que tenía a la Fiscalía, y el fiscal ha dicho que no encuentran méritos para acusar a Uribe, y todo se va quedando en una especie de impunidad. Yo sí creo, Armando, que en Colombia, mientras no haya una forma de escoger con total independencia el fiscal general de la Nación, el contralor general de la Nación, el procurador general de la Nación y aún el defensor del pueblo, vamos a tener esta serie de inconvenientes donde no se garantiza absolutamente nada y la justicia pasa casi que por ser una especie de embeleco más, donde nosotros tenemos que ver que la impunidad es el común denominador que está carcomiéndose la democracia. Y estamos viendo, lógicamente, que si eso está sucediendo, pues habrá toda serie de manejos y trapisondas para que la corrupción pues no sea castigada en Colombia y terminemos convirtiéndonos, como está sucediendo ahora, en uno de los países más corruptos del mundo, donde rampa la corrupción por todos los lados y no tenemos un presidente con la envergadura suficiente, porque pareciese que no vive en este país, que no se entera de este país, y por el contrario, yo no sé si por su propio o a mutuo propio, o yo no sé si por ordenamiento de otra persona, pero lo que ha venido haciendo es premiando a todo el que delinca en este país, como el caso de Martínez, como el caso de Pacho Santos, como el caso de San Clemente y tantos otros más, pues, que se quedan por mencionar. Esto, creo yo, por lo menos, y complementando un poco lo anterior, José Alberto, Armando y Víctor, es que vamos a tener, por lo menos con esa nueva imagen de Biden allá, un cambio en las democracias de estos países de la América en general, porque el tema de Venezuela no se puede seguir manejando simplemente como lo viene haciendo el presidente de Colombia.
Imagínense, por ejemplo, la babosada que acaba de hacer este fin de semana de llevar al señor Leopoldo López al programa que él tiene, que está construido y hecho para hablar del COVID-19, para hablar de lo que está pasando en Venezuela, en la democracia de Venezuela, y cómo fue que él le ayudó a López a salir de Venezuela. Yo creo que este tipo de cosas que son arrogantes, denigrantes y todo lo que se quiera, no pueden seguirle pasando a estos países, a estas democracias. Yo creo que un presidente como el que nosotros tenemos, donde uno no sabe si toma decisiones por él o son inducidas, no pueden seguirse manejando en el país. Y ojalá, porque al fin y al cabo ya esta noche está pasando, y poco a poco nos vamos acercando a las nuevas elecciones. El próximo año ya es un año de campaña política para las elecciones del 22, donde se elegirá nuevo presidente y nuevo Congreso. Pero ¿será que esta oportunidad la gente la va a tener, la va a aprovechar para lograr hacer el cambio que se debe dar para salirnos de esos extremos y converger en un gobierno que haga una transición hacia lo social, hacia el resurgimiento de tejido social, hacia la recuperación económica, hacia el manejo de mejor manera de esta pandemia, y a que por lo menos haya alguien que se preocupe porque la plata de los colombianos no se pierda en manos de unos cuantos, porque ese es otro de los grandes lacras y fenómenos que nosotros estamos viviendo que carcomen el país. Razón en el sentido de que con el gobierno de Biden se van a presentar algunos cambios, no solamente frente a Colombia, sino con toda la América, si se quiere. Ya algo estamos viendo de pronto que se van a replantear las relaciones con Venezuela, pero aquí en Colombia, bueno, por un lado yo soy optimista de lo que pueda pasar de 2022 para allá, pero estos 2 años yo creo que sí van a ser muy difíciles para nosotros, porque ojalá Estados Unidos reaccione inmediatamente apenas asuma el poder Biden para hacer algunos ajustes o condicionamientos a Colombia. Creo que va a respaldar y a fortalecer y querer que se saque adelante los acuerdos de La Habana, que para nosotros es fundamental y es motivo de violencia hoy en día en Colombia, precisamente que no lo estén desarrollando como se había planteado. Comienza a ajustar el gobierno de Estados Unidos en ese sentido al gobierno colombiano, pero asimismo vendrán otras cosas que van a generar ciertas tensiones y van a obligar al presidente Duque a definirse. O obra como estadista o obra como representante de un sector político de esta sociedad. No solamente tiene que ver con lo de Odebrecht, tiene que ver con la ñeñe política, tiene que ver con los asuntos de corrupción, y viene un asunto actualmente para la justicia que tienen que retomar, es el caso Álvaro Uribe Vélez. O sea, se vienen una serie de situaciones en las cuales las instituciones se supone que tienen que actuar de conformidad como los establece la Constitución y las normas que nos rigen, y ahí es donde va a haber, dijéramos, se va a poner en jaque las diferentes ramas del poder. Entonces, van a ser 2 años difíciles. De pronto puede ser que se intensifique la violencia, o por el contrario, si se toman los condicionamientos correspondientes por parte de Estados Unidos. Infortunadamente nosotros somos en gran medida dependientes de los Estados Unidos. Si se toman esos condicionamientos, de pronto la situación tome otro cariz, o la violencia no siga exponencialmente como viene hasta ahora. De todos modos, insisto, van a ser 2 años difíciles, pero lo que se avisora a partir del 2022 creo yo que es bueno para el país. Perfecto, le agradecemos a Norberto Tascón, a Armando Palau, a Dieter Zúñiga, que han estado en este conversatorio matutino con nosotros, y cerramos con el siguiente comentario. La realidad de tener hoy en el país del norte a un presidente demócrata definitivamente cambia el ajedrez político para el gobierno en ejercicio de Iván Duque. Y ese tablero de ajedrez tiene varias movidas que el colombiano de a pie tiene que aprender a leer. Una de las primeras movidas de ese ajedrez político tiene que ver con aquellos casos de corrupción que han estado ahí, taimados y tapados durante no solo estos 2 años, sino incluso en
los últimos años del gobierno de Juan Manuel Santos y comprometen con nombre propio a personas tan importantes como Néstor Humberto Martínez, pero no solo a él, o mejor, a él lo comprometen como el gran tiribitero que ha hecho magia para que los casos no salgan a flote. El gobierno de John Biden, sin ser nada distinto a la continuidad de una democracia que, gusten o no nos guste, ha sido el referente del mundo occidental en los últimos 200 años. En todo caso, sí es un gobierno que tiene visos de ser más potable, de ser tener mejores maneras en las relaciones internacionales con sus aliados y o con sus vecinos. Y precisamente por eso, y porque John Biden fue vicepresidente de Barack Obama, y porque estuvo comprometido en la negociación del acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las FARC, John Biden no está dispuesto y no estará dispuesto a permitir que se haga trizas lo que se demoró 5 años cocinándose. Esa es la primera gran movida de este ajedrez. Tiene esas dos aristas. Por un lado, el destape de unos hechos de corrupción internacionales, no solo nacionales, y la talanquera al intento del actual gobierno de tirar por la borda el acuerdo negociado con las anteriores FARC. Esos dos hechos van a marcar la agenda política, por lo menos de los 2 años que le quedan a Iván Duque, y va a obligar a Iván Duque y a su gobierno a plantar cara frente al tema Odebrecht. Esto es una verdad sabida, que Colombia es el único país de los que están untados hasta los tuétanos de Odebrecht donde no ha pasado nada. De hecho, el único alto funcionario del Estado comprometido, el viceministro Morales, bueno, el viceministro de Infraestructura, que fue condenado, está pagando casa por cárcel, y es Odebrecht. Mientras, hemos tenido un presidente suicidado en Perú, hemos tenido presidentes destituidos, hemos tenido presidentes encarcelados y presidentes perseguidos, que hoy están huyendo de la justicia de otros países de América Latina. Y aquí no ha pasado nada. Es muy posible que comience a pasar. Y no nos olvidemos que el propio Iván Duque estuvo sentado a manteles con Odebrecht en Brasil. Y no nos olvidemos que el hoy candidato o precandidato del uribismo para la próxima contienda electoral, Tomás Uribe, estuvo sentado a manteles en Brasil con Odebrecht. Así que no se ve muy clara la movida para el gobierno en estos 2 años. Y además, el tema del ejército, el tema de los falsos positivos. Mañana hablaremos de ello, insisto. Vamos a entrevistar desde Francia a la periodista que escribió el libro Los falsos positivos, la verdad del Cabo Mora. Ella nos va a contar detalles de todo lo que logró investigar y concluir de este hecho, que ha sido otro hecho guardado, donde ni el general Montoya ni el general Nicasio Martínez se han sentido obligados a ponerle cara a la justicia, porque ellos sienten que sobre ellos está el manto de la impunidad. ¿Será que seguirá haciéndolo? Esa es por lo menos la esperanza que desde esta tribuna nosotros queremos manifestar. No puede ser. Una democracia se condena cuando, como lo acaba de decir Norberto Tascón, las entidades de control quedan a merced de la clase política y de ese tejemaneje y de ese mano lava mano, como es que el fiscal, el procurador, el contralor, el defensor del pueblo, el director del Consejo Nacional Electoral, los magistrados de las altas cortes
queden a merced de ese lavamano de la clase política. Si eso pasa, y si además el ejército termina contaminado por vicios como este de cometer crímenes de lesa humanidad en nombre de la defensa de la democracia, ahí estamos acabando de raíz con lo poco que quede de democracia. Esas son las expectativas y a veces parece que el viento tiene que soplar de afuera para que se airee por dentro. Y eso es lo que pasa en Colombia. Buenos días. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Transportes Especiales ACAR es una empresa que con 18 años de trayectoria cuenta con un amplio parque automotor y una plataforma tecnológica que se ajusta a las necesidades de sus clientes, garantizando la excelente calidad de sus servicios. Una empresa que vela por el bienestar y seguridad de sus empleados y usuarios, comprometida con el cuidado del medio ambiente y el futuro de nuestro país. Transportes Especiales ACAR, logística con sentido ambiental. La naturaleza siempre advierte, por ello escúchala y obsérvala. Si por las constantes lluvias se presenta un derrumbe, ponte alerta, no te arriesgues, detente y avisa. Comunidad avisada no cae en desastre. Una campaña salvavidas de la CBC.